Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Les damos la bienvenida de parte de Tax Capacita a todos los profesionistas que se registraron en esta conferencia sin costo. Les agradecemos a toda la gente que se está conectando, los estamos esperando. Muchísimas gracias. Veo que se conectan de la Ciudad de México, del Estado de México. Nos gustaría saber desde dónde se están conectando a esta conferencia que es para ustedes, conmemorando pues el mes del contador. Pues principalmente le queremos dar la bienvenida al licenciado Víctor Cruz Ramón. Él es licenciado en Derecho, es director del área de litigio de la firma Escoto y Asociados SC, es especialista en materia mercantil familiar, además de compartir diversos cursos de compliance y sobre la importancia de la generación de políticas anticorrupción y de prevención de lavado de dinero. El día de hoy, pues, nos honrará con el tema que es muy interesante y que es muy actual sobre las reformas de subcontratación laboral que del pasado 23 de abril del 2021 nos hablará de los efectos legales que hay. Muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias, le damos la bienvenida y pues comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Liliana. En efecto, digo, ya está de más mi presentación. Les agradezco un poquito de tiempo y el espacio a Tax Editores. Como decía, vamos a ver un poquito de los efectos legales de la reforma de subcontratación laboral. No me quiero meter o ahondar en el tema de qué es subcontratación laboral o sus antecedentes. Digo, vamos a dedicarnos un poquito más a todos los efectos que vienen de a partir de esta reforma de subcontratación laboral para que podamos atender los puntos, porque además fueron muchos cambios, muy acelerado todo. Entonces creo que pongo la presentación, como dijo, les estarán compartiendo dicha presentación, también el decreto, se los estarán compartiendo. Como les comentaba, vamos a ver los efectos legales de la reforma de la subcontratación laboral. Aquí en pantalla ustedes podrán ver el decreto, el cual fue publicado el 23 de abril de 2021. Lo pueden consultar en el diario oficial de la Federación, pero de igual manera se los estaremos compartiendo. Algunos de los motivos de esta reforma de subcontratación laboral, pues, y que está a la exposición de motivos en el mismo decreto, pues entre ellos fue la violación de los derechos de los trabajadores, ¿no? El daño a la hacienda pública, la afectación a los institutos de seguridad social y la competencia desleal contra otras empresas que cumplen con sus obligaciones. Desafortunadamente hubieron dos vertientes en el que el tema de subcontratación laboral o outsourcing, de un lado sí cumplían con todos los requisitos legales, pero también en una mala práctica, algunas empresas, que es lo que hacían, simulaban este tema de subcontratación laboral de servicios especializados a efecto de evadir obligaciones fiscales o laborales, ¿no? Entonces los afectados eran tanto Hacienda como los trabajadores. Si vamos por partes y cómo va la reforma de subcontratación laboral, en la Ley Federal del Trabajo, obviamente en el artículo 12, ya se prohíbe como tal la subcontratación de personal. Ya está plasmado como una prohibición. Asimismo, en el artículo 13, ustedes apreciarán que la única subcontratación
que se permite será la de prestación de servicios especializados o cuando se ejecuten obras especializadas que no formen además parte del objeto social de la empresa ni de la actividad económica de la beneficiaria. Y obviamente tiene que cumplir una serie de requisitos que más adelante estaremos detallando, que también están pendientes por publicarse las disposiciones de carácter general por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero es algo que está ya a la vuelta, son 30 días que tienen, aproximadamente, si no me equivoco, son el 23 de abril, la fecha límite, entonces sí hay que tener muy en cuenta. También establece en su artículo 14, el beneficiario de los servicios será responsable solidario si el prestador de servicios especializados incumple con sus obligaciones. Al final del día, si nosotros estamos contratando o subcontratando servicios especializados y ese contratista no cumple con sus obligaciones, ya sean laborales, ya sean de seguridad social o fiscales, nosotros también nos vamos a ver afectados porque seremos obligados solidarios, o responsables solidarios, perdón. En el artículo 15, los prestadores de servicios especializados deberán de estar al corriente en sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, y deberán de acreditar además su carácter de servicio especializado, ¿no? Entonces, ahora, si tú te dedicas a prestar servicios especializados o ejecutar obra especializada, tienes que estar previendo el que estés en cierto cumplimiento ya tanto fiscalmente, laboralmente, seguridad social. Entonces, hay que ir previendo esos puntos. En el artículo 41 se establece como requisito para que surta efectos la sustitución patronal, transmitir los bienes objeto de la empresa. O sea, no basta con que la empresa contratista transmita los trabajadores a la beneficiaria, sino también tienen que estar los bienes objeto de la empresa, de la operación, ¿no? Se establece el reparto de utilidades, se establecen ciertos límites, donde entre ellos, ya sea 3 meses de salario promedio o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Obviamente será la que le aplique de manera más favorable al trabajador, el cual se verá plasmado en el artículo 127 de la Ley del Trabajo. Y también se establece una multa de 2,000 a 50,000 UMAS, que esto es más o menos, son 179,240 pesos a casi 4,5 millones. Entonces las sanciones sí son muy, bueno, son bastante altas como para tomar esta reforma de manera temeraria, no atenderla o seguir un poquito en ese esquema donde muchos prestadores de servicios que te venden el outsourcing te dicen, ¿sabes qué? Vamos a buscar un mecanismo legal con el cual podamos seguir manejando una subcontratación laboral de trabajadores que son meramente de tu objeto social o de tu actividad preponderante. Entonces ya no es recomendable que caigamos en ese esquema, hay que tenerlo muy en cuenta. Seguido, vieron ahí ciertas reformas también a la ley del Seguro Social. Obviamente se adapta lo que ya se platica en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social. Se confirma la responsabilidad solidaria del contratante en caso de que la prestadora de servicios especializados incumpla con sus obligaciones de seguridad social. Es lo que ya hemos ahí platicado, que al final del día somos responsables solidarios en caso de que nosotros no tengamos ese debido cuidado de verificar que nuestro contratista está cumpliendo con sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales. También se establece para las prestadoras de servicios especializados la obligación de informar cuatrimestralmente al instituto. Esto va a ser en los meses de enero, mayo y septiembre, que es a más tardar el día 17 de cada mes. Los contratos que celebren los prestadores de servicios especializados, obviamente se va a excluir de estos al beneficiario, por lo menos en la Ley de Seguro Social. Y esto lo verán plasmado en el artículo 15A, fracción primera, segunda y tercera. Se elimina también la posibilidad de obtener registros patronales por clase.
y se fija un proceso transitorio para permitir los registros por clase. Todos los que hicieron algún registro antes de que se publicara y entrara en vigor esta reforma, se vayan regularizando y eso lo van a ver en el transitorio quinto del decreto. También se lo estaremos compartiendo, pero ese sería más o menos el mecanismo de qué forma van a ir subsanando esos registros patronales que se hicieron por clase, que normalmente podríamos registrar dos clases de registro patronal por empresa, según el riesgo de trabajo. Ahora ya eso no va a ser permitido, ¿no? También se fija sanción y multas de 500 a 2,000 UMAS. Esto es por no presentar la información de los contratos que se celebran por servicios especializados o por hacerlo de manera extemporánea. Ahorita normalmente se tienen los 90 días que se establece como límite para regularizarnos. Entonces, esto va a ser al 23 de julio, para que también lo tengan ahí candelarizado. Obviamente eso va de los 44,000 pesos hasta los 179,000 pesos. Si nos vamos ahora a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, también se reforma la figura de la responsabilidad solidaria de patrones sustitutos, como ya la contempla la ley de seguro social. Obviamente, si hacen el cambio, el antiguo patrón seguirá siendo responsable solidario hasta por el término de 6 meses. Eso para que igual lo tengan en el radar. Se incluye la obligación para los prestadores de servicios especializados de informar de los contratos de dichos servicios. Esto es igual que los avisos cuatrimestrales, igual que se hacía en la ley del Seguro Social. También va a ser hasta más tarde el 17 de cada mes. También establece ciertos requisitos o cierta información que debes de compartir con el instituto, para que también lo tengan ahí pendiente. También habrá la obligación de informar cada cuatrimestre al Infonavit de los contratos que se celebran respecto a la eso ya lo checamos. Obviamente, para verificar todo este cumplimiento, tanto la Secretaría de Trabajo de Previsión Social y los dos institutos, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, podrán celebrar convenios de colaboración en donde podrán compartir información, donde podrán hacer verificaciones en conjunto, obviamente dentro de sus facultades, para verificar todo lo que se está reformando en toda esta reforma de su contratación laboral. Ahora, en el tema fiscal, esto es algo que es importante y que justamente, digo, porque hemos tenido clientes en los que todavía estaban en ese esquema donde tenían una empresa o una sociedad operadora y la otra sociedad prestadora, ¿no? Obviamente aquí ya deja de tener una razón de ser, por lo cual hay que ir replanteando o hay que ir replanteando el negocio, la estructura corporativa, la estructura laboral. ¿Por qué? Porque ya se niega la deducción para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y la acreditación para efectos del IVA en temas de subcontratación de personal. Obviamente aclarando que no se consideran los servicios especializados dentro de dicho concepto. Esto lo verán plasmado en el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se incluyen las multas a los contribuyentes que presten servicios especializados, pero que no proporcionan dicha información requerida por las diversas leyes fiscales. En este caso, el contratante está obligado a requerirle al contratista toda la información conforme a la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA, de la contratación de ese servicio especializado, sus declaraciones tanto del IVA y también ahí tema del ICR, y el contratista tendrá la obligación de darle esa información. Entonces, aquí se establecen estas multas. Algo muy importante también es que ya se establece como defraudación fiscal también este supuesto, al que simule esquemas de servicios especializados o lleve a cabo la subcontratación de personal, ¿no? Recordemos que ya no está permitido la subcontratación de personal, solo la subcontratación de servicios especializados.
Igual lo verán en el artículo 108, fracción primera. Aquí en la ley del impuesto sobre la renta, para temas de servicios especializados, se contempla establecer nuevos requisitos para ser deducibles y acreditables. Estos son adicionales a los que ya están en el 2019, ¿no? Entre ellos se adiciona obtener copia del registro de servicios especializados. Obviamente ahorita seguimos en espera, tiene 30 días la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para emitir las disposiciones de carácter general que va a establecer el procedimiento para el registro de dicho registro, ¿no? Para que estés en un padrón público como servicio especializado. Entre esa serie de requisitos, aquí son enunciativos más no limitativos, pues el contratante deberá verificar cuándo se efectúa el pago de la contraprestación por el servicio recibido. También, el contratista deberá contar con el registro que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que estábamos diciendo, el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para fungir como prestador de servicios especializados. El contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que hayan proporcionado el servicio ejecutado o la obra correspondiente. También deberán de obtener el recibo de pago expedido por la institución bancaria y por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, de cuotas obrero-patronales, así como el pago de las aportaciones del instituto, del Fondo Nacional de Vivienda por los Trabajadores. Asimismo, el contratista está obligado a entregar los comprobantes e información solicitada por el contratante, que es lo que les comentaba anteriormente, y también se ya establecen algunas sanciones. Ahora, en la ley del impuesto al valor agregado, también se establece una serie de requisitos para hacer deducibles y acreditables dichos servicios. Aquí se deroga la retención establecida anteriormente en el artículo 1A, primero A, respecto a los servicios de prestación de personal. ¿Por qué? Porque ya está prohibido la subcontratación de personal. Entre esos requisitos se establece que el contratante deberá obtener del contratista la copia de declaración del impuesto al valor agregado y el acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que se contrató el servicio y en donde la contraprestación y el impuesto al valor agregado le fue trasladado. Asimismo, el contratista cuenta con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se va a estar nombrando mucho este registro, sin embargo, todavía estamos supeditados a que se publiquen esas disposiciones complementarias que ya quedan menos de 30 días. Asimismo, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada y deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente en que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación. Y asimismo, el contratante, caso de que no recabe la documentación a que se refiere, deberá presentar una declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Existen diversos plazos en esta reforma. Obviamente, para la Ley Federal del Trabajo, entra en vigor al día siguiente, que es el día 24 de abril de 2021. Entre los plazos que ya mencionamos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene 30 días para emitir las disposiciones de carácter general que se refiere al artículo 15, que es el tema de registro de la prestación de servicios especializados. Tratándose de empresas que operan bajo el régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de bienes objeto en la empresa o establecimiento durante el plazo de 90 días. Esto siempre y cuando se haga antes de los 90 días. Después ya tendrá que contemplarse alguna figura o algún esquema legal. Ya depende mucho de la empresa, si tenga que ser alguna fusión, alguna escisión, ya depende mucho de la empresa en específico. Obviamente, para hacerlo, tendrán que respetar la antigüedad y reconocer sus derechos laborales. Respecto a la ley del Seguro Social, igual entra en vigor el 24 de abril de 2021. Dentro de ciertas obligaciones dentro de tiempo, los prestadores de servicios especializados
deberán empezar a proporcionar la información a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo, que es el tema de contratos de servicios especializados que tengan dentro del cuatrimestre anterior, lo cual deberán de hacer dentro del plazo de los 90 días de contados a partir de la entrada en vigor, que se cumplen el 23 de julio. El registro de subcontratación laboral, pues, insisto, deberá ser presentado hasta que, a partir de la disposición de la emisión de las disposiciones de carácter general de la Secretaría, ya especifica el mecanismo para tú obtener tu registro, y a partir de eso tienes 60 días para obtenerlo. Durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, se considera como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral. Obviamente siempre y cuando, insisto, se reconozcan sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, así como los riesgos de trabajo determinados. Para esto aplicarán las reglas que, si ustedes revisan el decreto, en el transitorio séptimo, viene caso por caso. Respecto a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también entra en vigor el 24 de abril de 2021, en el plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor, que eso es el 24 de abril, deberá de expedir igual el instituto las reglas que establezcan los procedimientos para que los prestadores de servicios especializados proporcionen sus informes cuatrimestrales. También hay que estar pendiente de esos procedimientos. Los prestadores de servicios especializados o que ejecuten obras especializadas deberán empezar a proporcionar la información que se refiere al inciso. En este caso son nada más información de los contratos que tú tengas de servicios especializados con otras empresas del cuatrimestre anterior, obviamente a salvedad de tu registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta que se emitan las disposiciones de carácter general para su registro. Esa siempre va a estar supeditada. Ahora, en materia fiscal, estas van a entrar en vigor el 1 de agosto del 2021. Entonces, obviamente, aquí viene esto porque nos dan el tiempo para regularizarnos, para tratar de buscar un esquema donde, si tenemos el esquema de subcontratación laboral, empecemos a migrar a todos esos trabajadores, ya sea mediante contratación directa o alguna otra figura legal. Entonces, ese es el plazo que da. Todo es muy acelerado, pero es el plazo que se da. Y donde ya empezarán a emitirse las sanciones fiscales y las obligaciones fiscales. Algunas de las recomendaciones, esto se va a dos vertientes. En esta ocasión, o sea, quiero irme un poquito primero a las empresas cuyo objeto es la prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializados, ya que obviamente se establecen mayores obligaciones para ellas. Deberán de regularizarse fiscalmente, laboral y seguridad social, porque si no lo hacen, pues no podrán obtener su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y pues por ende no podrán prestar de manera legal sus servicios especializados. Asimismo, desde ahorita ya tienen que considerar proporcionar la información que se refiere en las fracciones 1 y 2 del artículo 15 a la Ley del Seguro Social, dentro del plazo de los 90 días naturales. Y tienen que tener la debida atención de la publicación de las disposiciones complementarias para el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eso lo tienen que hacer a la brevedad posible. La autoridad o la Secretaría está obligada a que, a partir de que tú ingreses tu solicitud con todos los requisitos que te pidan, tendrá 20 días para pronunciarse de la autorización. En caso de que no se pronuncie, se entenderá que está aprobada. Considerar los nuevos requisitos para la deducibilidad conforme a la ley del ICR y la ley del IVA. Eso lo tendrá que adicionar más que nada el tema de tu constancia de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así como el dar la información y dar tus avisos cuatrimestrales para que también no seas acreedor a unas sanciones o multas, ¿no? Y por otro lado están las empresas que pues, no han recurrido o no han operado o aún
operado parcial o totalmente bajo la figura de subcontratación laboral. No quiere decir que por el hecho de que a lo mejor todos tus trabajadores tú los tengas contratados directamente, no tienes que tomar tú algunas prevenciones o precauciones. ¿Por qué? Porque tú como empresa ya no vas a poder subcontratar servicios especializados, porque se estilaba mucho que en tu objeto social lo hacías muy amplio. Al hacerlo muy amplio, estás abriendo tu abanico de servicios. Entonces, se entendería que tú estás prestando todos esos servicios. Entonces, sí hay que, si están en ese supuesto, hay que empezar a hacer algunas reformas al objeto social de la sociedad para poder delimitarlo de, pues ahora sí que a la actividad preponderante de la empresa nada más, y estar en posibilidades de cualquier momento poder subcontratar servicios especializados. En este caso, pues, si estás bajo el tema de subcontratación laboral, pues habrá que reubicar a los trabajadores que realicen por lo menos las actividades esenciales de la empresa en función a su objeto social. Yo creo que la mayoría van a usar principalmente la figura de sustitución patronal y tendrán que considerar las siguientes actividades que aquí se enlistan. Ustedes tendrán que identificar actividades esenciales, complementarias y de servicios compartidos. En actividades esenciales del negocio, evaluar su segmentación por empresa en caso de que sea un grupo empresarial para ubicar posteriormente al personal del segmento de empresa operativa que corresponda. ¿Para qué? Para que se ajuste dentro del sujeto social. Podrán hacer una reubicación teórica del personal, así como medir sus efectos laborales, fiscales, de seguridad social, PTU, prima de riesgo de trabajo, además de los efectos financieros. Pues, con esto podrán definir la figura legal para facilitar el proceso de reestructuración. Como decía, puede ser fusión, puede ser escisión, puede ser sustitución patronal, entre otras. Ya dependerá mucho del caso en específico. ¿Para qué? Para que evalúen sus efectos legales, laborales, fiscales y de seguridad social. Podrán evaluar otros aspectos como riesgo de continuidad del negocio en marcha, nuevos parámetros para los estudios de precios de transferencia, tema de obligaciones para prevención de lavado de dinero. Anteriormente, con la reforma del 2012, cuando nosotros subcontratábamos servicios especializados, pues teníamos la obligación de dar ciertos avisos a la UIF. Obviamente ahorita cambia un poquito, pero hay que revisar todas las obligaciones que ya tenemos en prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en ese momento la subcontratación laboral estaba dentro del catálogo de actividades vulnerables. Lo que habíamos platicado, tendrán que delimitar sus objetos sociales con la actividad esencial por cada empresa. ¿Para qué? Para que eviten riesgos de contratar servicios que conflictúen con el objeto social cuando este es muy amplio, ¿no? Y ya una vez que analicen lo anterior, estarán en posibilidad, pues, de analizar bajo qué figura o instrumento legal será el más conveniente para, pues, regularizar conforme a esta reforma de subcontratación laboral. Aquí pues les pongo un poquito de los instrumentos legales. Podemos referirnos a un grupo empresarial, ya sea conformado, como les decía, por una empresa operativa y una prestadora de servicios, o una empresa, a lo mejor empresa un poco más pequeña, donde es meramente operativa, ya sea que subcontraten o no personal. Si lo subcontratan tendrán que ver la sustitución patronal. Si es un grupo empresarial muy grande, tendrán que analizar si les conviene la figura o hacer una fusión o hacer una escisión por cada servicio especializado, ¿no? Segmentar a los trabajadores. Ya será cuestión de mucho caso en específico, pero sobre todo si tú no estás en subcontratación laboral y tienes a tus trabajadores en contratación directa, también tendrás que prever por lo menos toda la regularización. Pues puede ser corporativa, con la reforma del objeto social. Podrás estar considerando el que cumplas las nuevas disposiciones de subcontratación laboral. Mira, ahora sí, la reforma en materia de subcontratación laboral pues contiene muchos cambios y los cuales la verdad son muy acelerados, y ya seamos que personas cuyo negocio sea
la prestación de servicios especializados o empresas mexicanas con personal de subcontratado, no, pues debemos plantear ya un nuevo modelo de negocio o debemos reestructurar, modificar, a lo mejor tu estructura de personal corporativa para que tú evites riesgos innecesarios e inclusive costos excesivos en las reestructuras que nos competan, ¿no? Yo tenía un cliente, bueno, tengo un cliente en el que él es un poquito aferrado en el tema de decir que quiere seguir bajo el esquema de subcontratación laboral de personal que opera su actividad preponderante. Obviamente, pues llega una empresa que vende este servicio, dice que lo tiene muy bien maquillado, pero yo sí le recomiendo que vean el costo-beneficio. Al final del día, ahorita las sanciones son muy altas, inclusive ya puede considerarse como el delito de defraudación fiscal. Creo que no vale la pena arriesgarnos a entrar en este esquema de subcontratación laboral si de verdad no es un servicio especializado, si de verdad no es un servicio que es ajeno a tu objeto social. Entonces sí deberíamos de atenderlo en ese sentido y no arriesgarnos, ¿no? Porque si bien es cierto, la Secretaría de Trabajo tendrá que supervisar, también es bien sabido que ya la Secretaría de Trabajo en conjunto con los institutos empezarán a hacer esas verificaciones de una manera más estricta y frecuente. Entonces, no nos expongamos en ese sentido. Por mi parte, pues creo que es lo más relevante a la reforma de subcontratación laboral. Si tienen alguna duda, con mucho gusto podremos atender alguna de sus preguntas, o si no, pues de manera en específico en lo personal también lo podríamos resolver. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. La primera de ellas nos dice Mari Cornejo. Una duda, en el caso del servicio de vigilancia y de limpieza, ¿aquí cómo va a funcionar con este tema de la subcontratación? También sería un servicio especializado. De hecho, los primeros servicios especializados era el tema de limpieza o de seguridad privada. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entonces, ustedes entrarían en la figura donde son una empresa con servicios especializados en el que tendrán que sacar o tramitar su registro. Obviamente habrá que esperar la emisión de las disposiciones complementarias de carácter, tendrán que regularizarse. Si no están regularizados fiscalmente, si no están regularizados en temas de seguridad social, por lo menos hay que empezar a hacer ese tipo de cosas. Tendrán que tener muy bien agendados todos los informes que tendrán que dar cuatrimestralmente, tanto en base a la ley de seguro social como a la de Infonavit. Entonces, todos esos esquemas los tienen que tener bien identificados para que ustedes puedan seguir prestando el servicio especializado de limpieza o de seguridad privada en específico. No sé si con eso queda resuelta tu duda o... Sí, ahorita que nos hagan saber eso en el chat. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué pasa con la cartera que no se alcance a pagar al 31 de julio? Para aquellas empresas que manejan las operaciones intercompany, ¿el IVA sería no acreditable o hay un tiempo de transición para concluir estas operaciones antes de entrar la nueva disposición? En las disposiciones fiscales entrará en vigor el 1 de agosto. Entonces, eso para que lo tengan ahorita en cuenta y vayan tomando sus precauciones necesarias. Pero en específico, que ahorita les digo cuál es el transitorio, creo que debe ser el primero del decreto. Sí establece, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los previstos en los artículos 4º, 5º y 6º, que es todo lo de materia fiscal, tanto en el Código de Federación Fiscal, la ley del ICR y la ley del IVA. Entonces, eso entrará en vigor hasta el 1 de agosto de 2021. La siguiente pregunta nos dice, ¿las outsourcing deberán presentar esquema reportable? Y si así es, ¿quién la presenta, el contratante o la outsourcing? La presenta el outsourcing, obviamente que sea un outsourcing de servicios especializados,
lo deberá de presentar directamente el contratista, ¿no? Y será de manera cuatrimestral, que es en enero, mayo y septiembre, hasta máximo el día 17 de cada mes. Y ahí vienen los requisitos, que son, me regreso un poquito, en específico al outsourcing, que está en el artículo 29 bis de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y en el artículo 15, fracción primera, segunda y tercera de la ley del Seguro Social. Ahí es donde viene la obligación para los outsourcing. Siguiente pregunta. Dice, una duda. ¿El servicio especializado lo van a seguir utilizando las empresas pagadoras? Por ejemplo, ese concepto ya lo manejaban así, emitían sus facturas y los trabajadores prácticamente los contrataba el cliente. Ellos solo pagaban los sueldos ante el IMSS con 2 salarios mínimos y la diferencia del sueldo se las pagaba otra empresa como asimilados. ¿Ya se va a terminar esto? Sí, precisamente de esto habla, el que tú simules una contratación de prestación de servicios o de una contratación de prestación de servicios especializados, por eso ya vienen unas sanciones muy fuertes, tanto económicas y pueden ser otras penales. Entonces, no se recomienda que ya sigan bajo esa figura de pagadoras, simulando contrato de prestación de servicios de salarios asimilados. Si bien es cierto que muchos hacen ese contrato de prestación de servicios asimilados, ustedes recordarán que el hecho de que el trabajador o esa persona que presta el servicio tenga un horario, el que tenga el que reciba cierto, que tenga que cumplir con ciertas zonas por parte del beneficiario, eso ya se convierte en una relación de trabajo. No es un prestador de servicios independientes ni nada por el estilo. Entonces, no es recomendable. Siguiente pregunta. ¿Las maquilas de nómina se consideran servicios especializados? Sí, sí se consideran servicios especializados, así como, por ejemplo, los servicios contables, los servicios legales. Obviamente, para que tú puedas prestar ese servicio a la empresa en específico, no tendrá que estar dentro de su objeto social el tema de nóminas. Esa es la condición, o la limitante más bien. Entonces, por eso nosotros como empresa, independientemente de que subcontratemos o no personal, o independientemente de que seamos prestadores de servicios especializados o de ejecución de obra especializada, sí tenemos que prever, limitar nuestro objeto social para poder subcontratar algunos otros servicios, en este caso el de nóminas, ¿no? Siguiente pregunta. Por ejemplo, yo tengo una empresa que vende artículos industriales y contrata a otra empresa para decorar y remodelar las oficinas. ¿Esa empresa tiene que estar registrada para prestar servicios especializados y hacer contratos y cumplir con todos los requisitos? Sí, hoy en día ya tenemos que vigilar cualquier servicio que vayamos a contratar de manera especializada o de ejecución de obra especializada. Ahora sí, como un expediente conoce a tu cliente, tendremos que pedirle los documentos que acrediten que está cumpliendo con sus obligaciones solidarias, o que diga sus obligaciones laborales o sus obligaciones de seguridad social y fiscales, que tiene su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Son dentro de la verificación que nosotros como contratantes debemos de realizar. Y con eso por lo menos nosotros podemos acreditar a la autoridad, ¿sabes qué? Yo sí me cercioré de que está cumpliendo con ciertas obligaciones a lo que me obliga la reforma de subcontratación laboral. Siguiente pregunta. Si un contratista tiene 5 empleados y más de 10 años trabajando con ellos y con una constructora apenas lleva 2 años subcontratado, dicha constructora opta por la sustitución patronal. Pregunta, ¿cuál es la antigüedad a respetar de estos 5 trabajadores? ¿2 años o 10 años? En este caso, si la figura, a ver, que es en este caso, si la sustitución patronal y el beneficiario va a ser la constructora,
Pues la antigüedad al final del día es la que tiene trabajando con esa constructora, que fue la beneficiaria del servicio como tal. Entonces sería en este caso 2 años, pero tendrías tú que revisar los otros 8 años anteriores, pero es como liquidarlos y después volverlos a subcontratar con la otra empresa. Pero deberás de reconocerle sus derechos laborales anteriores, los 8 años que no estuvieron con la constructora. Y tú como prestador de servicios deberás de responder por ellos. Siguiente pregunta. En el caso de los insourcing, ¿qué recomendaciones se podría dar? Es casi un hecho que debería ser la fusión. Insisto, era una figura que se estilaba antes por el tema de beneficio fiscal, en el tema del IVA. Ahorita ya la subcontratación laboral ya no está permitida y por ende no va a haber deducibilidad. Entonces deja de tener una razón de ser el que exista una operadora y una prestadora de servicios. Entonces lo más recomendable sería hacer una fusión. Siguiente pregunta. El IMSS e Infonavit, ¿cómo van a supervisar cuando estas pagadoras paguen sueldos bajos por una empresa y por otra paguen asimilados para cubrir el sueldo completo del trabajador? Precisamente van a haber convenios de colaboración. De hecho, inclusive era bien sabido que desde antes de esto ya hay colaboración entre la Secretaría de Trabajo, entre el SAT, entre el IMSS, respecto a intercambio de información, justamente para que te hicieran estas verificaciones, en donde saltas a lo mejor un foco rojo, te hacen una verificación, ahí es donde pues vas a caer. Obviamente, recuerden que el tema de defraudación fiscal se actualiza en el momento que la autoridad se da por enterada. Si tú subsanas tus irregularidades o este tipo de actividades de manera por ti sola, pues obviamente no se actualiza. Pero si la autoridad se da por enterada de estos hechos, estarían encuadrados en el tema de defraudación fiscal. Siguiente pregunta. ¿Una empresa del ramo inmobiliario que subcontrata todos los servicios de obra se considera subcontratación por trabajo especializado o no lo es? Habría que revisar su objeto social. A lo mejor sería una cuestión de ahí de ajustar. Sabes que yo soy del sector inmobiliario, nada más me dedico a colocar los inmuebles, no lo sé, a efecto de que pueda entrar dentro de un servicio especializado que sea ajeno al objeto social de la empresa o a su actividad preponderante. Son parte de las formas que debemos de buscar, de poder subcontratar servicios especializados de manera más amplia. Y podría ser un tema de interpretación, pero de esa manera lo subsanaríamos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son considerados servicios especializados? Todos los servicios especializados que sean, o los servicios que no sean parte de tu actividad preponderante, que no sean parte de tu objeto social, y esos serán los servicios especializados. Recordemos que la figura de subcontratación laboral salió y empezó no es que sea una moda, sino que funcionó, que el hecho de que una empresa se dedique a lo que en verdad es su actividad es más productiva, da un mejor servicio y puede delegar las otras áreas que pueden ser nóminas, que puede ser contable, a una empresa especializada en esa materia. Entonces, al final del día, siempre y cuando no esté dentro de tu objeto social y siempre y cuando no sea tu actividad preponderante, bien delimitado en tus estatutos, puedes tener muchos servicios especializados, ¿no? Si así lo deseas. Siguiente pregunta. En el caso de una empresa de transporte, ¿también se considera esencial contar con los choferes dentro de la empresa o ese servicio sí se puede subcontratar? Digo, así como estableces la pregunta, tendría que de tomarse como contratación directa, porque es un servicio de transporte, requieres de choferes. ¿Para qué? Para que lleven a cabo tu actividad o tu objeto social de la empresa.
No sé en específico a qué se dedica la empresa, pero en general sí. O sea, sí tus choferes son esenciales para el transporte. No, siguiente pregunta. En el caso de los prestadores de servicios independiente por honorarios, ¿qué procede? No, pues eso sigue siendo una figura aparte. Recordemos, y vuelvo a lo mismo, la prestación de servicios independientes es cuando no hay una dependencia por parte del beneficiario de los servicios, que nosotros tenemos nuestros propios medios, que tenemos nuestros propios horarios, que nos limitamos a ciertas actividades en un contrato de prestación de servicios. Solamente así será un contrato de prestación de servicios independientes. El de salarios asimilados no encuadra. Siguiente pregunta. Por ley dice que se tiene que restringir o modificar el objeto social. Se tiene que modificar, sí, para limitar, no tanto restringir, sino delimitarlo nada más a lo que de verdad tú te vas a dedicar. La verdad es que siempre que uno constituye una empresa, se les recomienda a los clientes, ¿sabes qué? No hagas un objeto social tan amplio. Uno, porque tienes algunas obligaciones fiscales adicionales por tener alguna actividad dentro de tu objeto social, ¿no? Y en este caso, ¿por qué? Porque entonces ya nos vamos a ver limitados a subcontratar servicios especializados cuando estamos muy amplios en nuestro objeto social. Entonces, cuando nosotros estamos presentando nuestra documentación con la cual acreditamos que contratamos un servicio especializado y aunque tengamos el soporte, un contrato en el que se delimitan bien los servicios que nos van a prestar y tengan su registro y demás, pero vean en nuestros estatutos que dentro del objeto social está esa actividad, obviamente deja de ser una actividad especializada, porque es un objeto social. Hay que cuidar eso. Siguiente pregunta. ¿En qué casos no se puede utilizar la sustitución patronal si estás en una empresa insourcing? Habría que revisar. Una de las obligaciones en la reforma a la Ley Federal del Trabajo es que independientemente de que tú hagas la sustitución patronal, también tienes la obligación de transmitir los bienes de explotación del negocio, ¿no? Para hacerlo de ello. Obviamente, por ahí está la excepción en el transitorio, creo que es el cuarto, respecto que si lo haces dentro de los 90 días, que es al 23 de julio, podrás hacerlo siempre y cuando reconozcas los derechos laborales, siempre y cuando reconozcas la antigüedad de trabajo. Pero en específico sería eso cuando hay algún conflicto respecto a la transmisión de los bienes. ¿Debo solicitar a nuestro proveedor su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Sí lo debemos de solicitar, obviamente partimos de la idea que debemos esperar que se publiquen las disposiciones complementarias para que estas prestadores de servicios especializados puedan obtener su registro, ¿no? Ellos obtendrán su registro una vez de ingresado la solicitud a los 20 días, ya sea que tengan una respuesta afirmativa o que sea afirmativa ficta. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacerlo, pero hay que estar atento nada más a las disposiciones, a la publicación de las disposiciones complementarias. Lo que sí hay que empezar a pedir, inclusive desde ya, la documentación que acredite que están cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social, sus obligaciones laborales y sus obligaciones fiscales. Siguiente pregunta. Como despacho contable y fiscal, donde presto servicios a varias empresas de manera independiente, ¿estaría en el supuesto de un servicio especializado? Sí, vuelvo a lo mismo, siempre y cuando a los contratantes no tengan dentro de su objeto social este servicio plasmado, ¿no? O dentro de su actividad preponderante. Así podrás tú prestar un servicio especializado a ese tipo de contratantes. Siguiente pregunta. ¿Qué pasará si tenemos subcontratación de limpieza? ¿Va a desaparecer?
No, la subcontratación de limpieza sí es un servicio especializado. Bueno, siempre y cuando tu empresa no se dedique a la industria de limpieza, eh, esto es un servicio especializado. Recordemos que siempre y cuando no esté dentro de nuestro objeto social y no sea dentro de la actividad preponderante de la empresa, podremos categorizarlo como servicio especializado y podremos por ende contratarlo siempre y cuando el contratista cumpla con los requisitos de ley. Siguiente pregunta. Si utilizo los servicios de personal extranjero, ¿qué efectos fiscales habría, ya que ellos me expiden su factura? Facturas, no sé si sean factura, un recibo de honorarios, necesitaría saber un poquito más de su pregunta para, para hacerlo. Supongo que es una prestación de servicios Sí, independiente. ahorita vemos si nos aclaran un poquito más esta pregunta en el chat. Siguiente pregunta. ¿Con esta reforma todos los servicios permitidos ahora serán especializados? Serán especializados si no están contemplados dentro de tu objeto social y si no están contemplados dentro de tu actividad preponderante. Para ti como empresa en particular, es un servicio especializado. Obviamente el que presta los servicios especializados deberá de cumplir con la regulación de su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y todas las obligaciones, tanto fiscales, laborales y de seguridad social con sus trabajadores. En el caso de los call center y servicios de atención al cliente, ¿se puede considerar como servicio especializado? Sí, si la empresa que te contrata no se dedica a eso, tú solamente le vas a ayudar a, no sé, a atender. Tendríamos que ver a qué se dedica la empresa, pero si en específico tu contratante no tiene dentro del objeto social esa actividad o no es su actividad preponderante, podrá ser un servicio especializado. Siguiente pregunta. ¿El reparto de la PTU este año será aplicando la nueva mecánica? No, ya sería hasta el próximo año. En tu opinión, ¿los servicios contables como auditoría, servicios de contabilidad, opiniones, son servicios especializados? Sí, y vuelvo un poquito a lo mismo, siempre y cuando la empresa que te contrató no tenga dentro de su actividad preponderante, dentro de su objeto social esta actividad, o no sea una actividad preponderante. También temas de auditoría también pueden ser auditables, pero eso ya creo que estamos en otro campo. ¿El servicio de mensajería se considera como servicio especializado? Sí, sería un servicio especializado si, vuelvo a lo mismo, si el contratante no se dedica al servicio de mensajería. ¿Cuántos servicios especializados son permitidos por subcontratación? No es que haya una limitante respecto a la prestación de servicios especializados. Eso ya depende mucho de cuál es tu actividad de la empresa, de qué tan amplio es tu objeto social. Obviamente, dentro de tu empresa debes de tener contratado personal directamente, pero que se dedica a llevar a cabo la actividad o la actividad empresarial o la actividad económica de la empresa. Entonces, puede ser ilimitado siempre y cuando no se contemple dentro de tu objeto social o tu actividad preponderante. Siguiente pregunta. ¿Cómo va a quedar el manejo de la nómina que está a cargo de una prestadora de servicios? O sea, están a nombre de una empresa con denominación diferente a la contratante. Habrá que revisar si el personal que tú tienes con esa prestadora es de actividades esenciales para tu empresa, porque si es de actividades esenciales, que se dediquen a cumplir tu objeto social o tu actividad preponderante, pues ya tendrás que tú hacer la sustitución patronal probablemente para que estés cumpliendo con la nueva reforma de subcontratación laboral. En caso de que no sea parte de tu actividad esencial, tendrías que revisar nada más tus estatutos, tu objeto social y tu actividad preponderante para que a lo mejor hagas alguna reforma en estatutos a efecto de que pueda ser una actividad especializada, una prestación de servicios especializados. Siguiente pregunta. ¿Habrá una lista de los servicios especializados o bajo qué criterio será considerados servicios especializados? No hay como tal una lista.
Obviamente, inclusive la Secretaría de Trabajo te va a pedir que acredites tu servicio especializado en el momento que solicites tu registro. No sabemos cómo va a ser la forma ni por medio de qué, porque todavía no se emiten esas disposiciones. Pero aquí está de ejemplo, si tú te dedicas a la limpieza, todo tu personal es de limpieza y tu personal es de limpieza, obviamente vas a entrar dentro de ese catálogo. Si tú eres contador y todo tu personal son contadores y bueno, que eso ya igual serían servicios independientes. Pero al final del día no hay como tal un catálogo y tú puedas acreditarlo siempre y cuando te dediques únicamente a ese servicio especializado. O que des de alta un registro por cada servicio especializado. Todavía tenemos bastantes preguntas, pero vamos a hacer una última debido a que ya se está terminando el tiempo. Sí. Dice, como despacho contable, ¿tengo que registrarme en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? No, porque es una prestación de servicios independientes, a menos que haya varios esquemas de Implan o algo así, donde lo ofrezcamos, puede ser que sí, pero al final del día nosotros prestamos servicios de profesionales independientes, contadores o abogados. Todavía tenemos más preguntas en el chat, pero por el tiempo las vamos a dejar hasta aquí. Le Sí. cedemos el micrófono ahorita a nuestra compañera Liliana. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias. Agradecemos mucho por esta pequeña plática, esta conferencia. Y pues agradecemos a toda la gente que se registró. Les agradecemos mucho pues su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Y pues les pedimos que tienen alguna duda todavía. Les vamos a hacer llegar esta información, así como el documento del diario oficial que el licenciado les adjuntó en el material para que puedan también tener todo esto sin ningún problema. Les va a llegar a su correo electrónico de registro en un ratito, lo van a tener ahí. Y bueno, los invitamos a seguir pendientes de nuestras conferencias. Vamos a tener también próximamente, el próximo miércoles, otra conferencia igual sin costo para ustedes con otro tema interesante, ya que este mes pues estamos conmemorando el mes del contador. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó de Coahuila, de la Ciudad de México, del Estado de México. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Licenciado, muchas gracias. Sé que usted, si tienen alguna duda todavía, pueden estar en contacto con usted. Les mandaremos su información y sus datos para que puedan seguir respondiendo. Este es un atributo que tenemos para ustedes en estas conferencias, que si tienen alguna duda, sin ningún tipo de compromiso, el licenciado podrá responderlo. Sabemos que hay casos muy específicos. Muchísimas gracias y en nombre de Tax Capacita les damos las gracias. Hasta luego. Tax Capacita, la mejor opción en capacitación.